La parte práctica es bastante sencilla. Así que vamos a comenzar con funciones de una sola variable, y igual a f de x. Entonces definimos el incremento de la función. Eso ya está un poco bien sabido, que el incremento de la función es la función con la variable incrementada menos el valor de la función con la variable sin incrementar. Y para funciones de una sola variable, la diferencial se denota como dy, es la derivada de la función por la diferencial de la variable. Y ahí tenemos un esquema, un grafiquito, en el cual se puede ver la diferencia entre el incremento y la diferencial. Y ese grafiquito es más o menos así. Ese grafiquito es más o menos así. Ahí tenemos y, tenemos x, y tenemos una función. Es la función, tenemos un punto x0, y por ese punto x0 pasa una recta tangente. Una recta tangente. Entonces, si yo incremento esa variable en un valor delta de x, esto es x0 más delta de x, acá voy a tener el valor de la función con la variable incrementada. Y acá voy a tener el valor de la función con la variable sin incrementar. Entonces, esta diferencia es lo que representa el incremento delta de y. Es decir, es la diferencia tomada sobre la curva, sobre la función. Y la diferencial es la diferencia tomada, la diferencia de valores tomada sobre el plano, sobre la recta tangente. Esa es la diferencia que hay entre el incremento y la diferencial. El incremento es la diferencia de valores tomados sobre la función, sobre la curva. Y la diferencial es la diferencia de valores tomados sobre la recta tangente. Esta es la recta tangente. Entonces eso es en funciones de una sola variable. Para dos variables es exactamente lo mismo. Y para tres variables, para n variables es exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es qué condiciones debe cumplir una función para ser diferenciable. Entonces, ahí tenemos funciones diferenciables. Entonces, la definición dice que una función de n variables, z igual a f de x1, x2, xn, definida en el entorno de un punto P0, es diferenciable en el punto P0 si el incremento total correspondiente a los incrementos de todas las variables, los delta de x sub i, con i igual a 1, 2, o sea, delta de x1, delta de x2, delta de xn, puede expresarse de la siguiente manera. Nosotros sabemos que delta de z0
es el valor de la función. Esto es incremento total. ¿Por qué? Porque se incrementan todas las variables al mismo tiempo. Es decir, es el valor de la función con las variables incrementadas. F de x1 supra 0 más delta de x1, x2 supra 0 más delta de x2, xn supra 0 más delta de xn. Menos f de x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0. Entonces eso es el incremento. El valor de la función con la variable incrementada menos el valor de la función con la variable sin incrementar. Ahora bien, si ese incremento puede escribirse como delta de Z0 igual a A1 por delta de X1 más A2 por delta de X2 más AN por delta de XN más epsilon 1 por delta de X1 más epsilon 2 por delta de X2 más epsilon N por delta de XN, donde los A sub I son constantes independientes de los incrementos. Es decir, que no varían si varía el incremento. Independientes. Y los epsilon se denominan infinitésimos, que sí son funciones de los incrementos delta de x1, delta de x2, delta de xn, con la particularidad que cuando los delta de x sub i tienden a 0, es decir, delta de x1, delta de x2, delta de xn tienden a 0, 0, 0, los epsilon sub i también tienden a 0. En la expresión de delta de Z0, la primera parte, que es A1 delta de X1 más A2 delta de X2 más AN delta de XN, se denomina parte lineal. ¿Por qué parte lineal? Porque los delta de X sub I aparecen con exponente 1. Recordemos que los A sub I no dependen los delta. Por lo tanto, esta es la parte lineal. Y la segunda parte, la que contiene a los epsilon sub i, esa se denomina parte no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque en general los epsilon sub i dependen de los delta de x sub i. Y al estar multiplicados por delta de x1, por delta de x2, por delta de xn, pueden no ser lineales. Caso particular, funciones de dos variables. Si f es z de, si z es f de xy y es diferenciable en un punto P0, x0, y0, el incremento delta de z0, que se expresa como f de x0 más delta de x, y0 más delta de y menos f de x0, y0, puede expresarse como delta de z0 igual a A1 por delta de x más A2 por delta de y más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. Donde los epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta de x y delta de y tienden a 0. Entonces, esa es la característica de una función diferenciable de dos variables independientes. Diferenciabilidad y continuidad. Teorema. Dice la consecuencia, la diferenciabilidad implica continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si una función es diferenciable, esa función es continua. Es lo que dice ahí este teorema.
Si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto. Eso lo que quiere decir que la diferenciabilidad implica continuidad. Lo mismo. Entonces, es inmediato que una función diferenciable en un punto es continua en dicho punto, ya que delta de z0 puede hacerse tan pequeño como se quiera, con tan solo tomar los delta de x y suficientemente pequeños. O sea, si delta de x, delta de y, una función de dos variables, se hacen lo suficientemente pequeño, delta de z0 va a ser lo suficientemente pequeño. Y esa es precisamente el concepto de continuidad. Recordemos la definición epsilon delta. Nosotros podemos hacer epsilon y delta lo suficientemente pequeño como queramos. Entonces ese es el concepto de continuidad. Bien, el valor de las constantes. Teorema. Dice, si una función z es diferente z de n variables, f de x1, x2, xn, es diferenciable en un punto P0, entonces el incremento en delta de z0 en ese punto se puede escribir como. Y ahí le estamos dando valor a las constantes A1, A2, a n, que es delta de z0 igual a la derivada de f respecto de x1 en P0 por delta de x1 más la derivada de f respecto de x2 en P0 por delta de x2 más la derivada de f respecto de xn en P0 por delta de xn. Y más los epsilon 1 por delta de x1 más epsilon 2 por delta de x2 más epsilon n por delta de xn. Bien, lo que hemos hecho ahí es reemplazar a los a sub i por la derivada parcial de f respecto de xi. ¿Cómo lo demostramos a eso? La hipótesis f es diferenciable en P0. La tesis, la expresión. Muy bien. La demostración. La función es diferenciable, por lo tanto el incremento puede escribirse como delta de z0 igual a sub 1 por delta de x1 más a sub 2 por delta de x2 más a sub n por delta de xn más epsilon 1 delta de x1 más epsilon 2 delta de x2 más epsilon n delta de xn. Como los delta de x y son independientes unos de otros, entre sí, yo puedo anularlos a todo excepto a uno. Es decir, que anulo todos los incrementos salvo el delta de xj. Entonces, si yo anulo todos los incrementos salvo delta de xj, delta de z0 va a quedar igual a sub j por delta de xj más epsilon sub j por delta de xj. Si dividimos a ambos miembros por delta de xj, esta expresión nos queda como delta de z0 sobre delta de xj igual a sub j más epsilon sub j. Y si hacemos el límite cuando delta de xj tiende a 0, a ambos miembros, tendremos el límite cuando delta de xj tiende a 0 del cociente incremental delta de z0 sobre delta de xj igual al límite cuando delta de xj tiende a 0 de a sub j más el límite cuando delta de xj tiende a 0 de epsilon sub j. El límite de la izquierda es la derivada parcial de z respecto de xj en P0. El de la derecha, el límite de una constante es la misma constante. Entonces va a ser igual a a sub j. Y habíamos dicho que los epsilon son infinitésimos
que tienden a cero cuando los incrementos tienden a cero. Por lo tanto, epsilon sub j tiende a cero cuando delta de xj tiende a cero. Y de ahí observamos que los a sub j es igual a la derivada de z respecto de x sub j para j igual a 1, 2, hasta n. Entonces ahí está la demostración de que los a sub j son la derivada de la función respecto de los xj. Esto es, si hacemos el detalle, el A1 va a ser la derivada de z respecto de x1, o la derivada de f respecto de x1, el A2 la derivada de f respecto de x2, y el AN derivada de f respecto de xn. Que reemplazado en la expresión primera, nos deja lo que queremos demostrar. Delta de z0 igual a la derivada de f respecto de x1 por delta de x1 más la derivada de f respecto de x2 por delta de x2, y así sucesivamente. Para el caso particular de una función de dos variables independientes, delta de z0 va a ser igual a la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y más epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Siempre, por supuesto, las derivadas en P0. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos la función 3x menos x y y cuadrado la expresión delta de z0 igual a la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y más epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Si yo paso al otro miembro, o sea, la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y, lo paso al primer miembro, la expresión queda de esta manera. Delta de z0 menos la derivada de f respecto de x por delta de x menos la derivada de f respecto de y por delta de y igual a epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Bien, por un lado, delta de z0 es el valor de la función con la variable incrementada menos el valor de la función con las variables sin incrementar. O sea que va a ser 3x0 más delta de x menos x0 más delta de x por y0 más delta de y al cuadrado menos 3x0 menos x0 y0 al cuadrado. Desarrollando todo eso, acá el cuadrado del binomio, aplicando la propiedad distributiva, nos queda esta expresión. 3 delta de x menos y0 cuadrado delta de x menos 2x0 y0 delta de y menos 2y0 delta de x delta de y menos x0 delta de y al cuadrado menos delta de x delta de y al cuadrado. Eso resulta de desarrollar toda esta expresión que tengo acá, arriba. Por otro lado, la derivada de la función respecto de x es 3 menos y0 cuadrado. Y la derivada de la función respecto de y es menos 2x0 y0. Si reemplazamos delta de z0, que es todo esto,
la derivada de f respecto de x por delta de x, que es esto por delta de x, que lo tenemos acá, y la derivada de f respecto de y por delta de y, que es esto que tenemos acá, nos queda la expresión, o sea, aplicando propiedad distributiva y simplificando, anulando, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva y, por ejemplo, acá puedo anular 3 menos y0 cuadrado por delta de x. Negativo con 3 menos y0 cuadrado por delta de x. Se cancela. Acá tengo menos 2y0 delta de x delta de y, más 2x0 y0 delta de y, que también se puede ir. Entonces, nos queda esta expresión, menos 2y0 delta de x delta de y, menos x0 delta de y al cuadrado, menos delta de x delta de y al cuadrado. Ahora bien, fíjense ustedes que la expresión que yo tengo acá es epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Por lo tanto, yo de estas expresiones que tengo acá, puedo separar, por ejemplo, 2y0 delta de y por delta de x, menos 2y0 delta de y por delta de x, más menos x0 delta de y por delta de y, menos delta de x delta de y por delta de y. Entonces ahí le saco común delta de y. Y ahora bien, lo que acompaña a delta de x le llamo epsilon 1. Y lo que acompaña a delta de y le llamo epsilon 2. Y como tanto epsilon 1 como epsilon 2 dependen de delta de x y delta de y, en el límite, cuando delta de x y delta de y tienden a 0, 0, epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 tiende a 0. Por lo tanto, ahí se concluye que f es diferenciable en el punto x0, y0 de R2. Entonces, eso es un ejemplo de demostración de una función diferencial. Bien. Vayamos ahora, o sea, todo esto, todo lo denso esto, que hemos visto acá, teoremas y demás, tenía que ver con funciones diferenciables. Ahora sí, vamos a ir a la definición de la diferencial total de una función. Y nos dice, sea f z igual a f de x1, x2, xn, una función de n variables diferenciable, se llama diferencial total de la función a la parte del incremento total que es lineal en los delta de x, y. Recuerden ustedes, al comienzo,
nosotros hemos definido el incremento como A1 delta de Q1 más A2 delta de Q2 más N delta de Qn más epsilon 1. Y habíamos dicho que la primera parte era la parte lineal y la segunda parte era la parte no lineal, la de los epsilon sub i. Entonces, el incremento total se define como la parte lineal del incremento total. Es decir, A1 delta de Q1 más A2 delta de Q2 más AN delta de Qn. Que es lo que tenemos aquí. Y se denota como dz, diferencial de z. Ahora bien, ¿cómo? Los A sub j son la derivada de f respecto de los xj, para j igual a 1, 2, 3. El dz va a ser la derivada de f respecto de x1 por delta de x1 más la derivada de f respecto de x2 por delta de x2 más la derivada de f respecto de xn por delta de xn. Es decir, la diferencial de una función es la derivada por el correspondiente diferencial. Es la suma de los productos de la derivada por el correspondiente diferencial. Por ser las variables x y las independientes, se cumple también que los delta de x y pueden expresarse en la diferencial como dx sub y. Por lo tanto, la expresión de dz nos quedaría como la derivada de f respecto de x1 por dx1 más la derivada de f respecto de x2 por dx2 más la derivada de f respecto de xn por dxn. Es decir que la expresión de la diferencial se puede escribir como la suma de los productos de las derivadas parciales por los correspondientes diferenciales de las variables independientes. Para el caso de dos variables independientes, dz se puede escribir como la derivada de f respecto de x en P0 por delta de x más la derivada de f respecto de y por P0 delta de y, o la derivada de f respecto de x en P0 por dx más la derivada de f respecto de y en P0 por dy, que es la expresión que se usa. Y como les decía, si bien la parte teórica, por ahí, por los teoremas y demás, y las demostraciones, quizás puede ser un poquito densa, en la práctica la diferencial es bastante sencilla. Fíjense acá. Ejemplo, f de xy igual a 3x cuadrado y más 4. Entonces, la derivada de f respecto de x es 6xy. Y la derivada de f respecto de y es 3x cuadrado. Por lo tanto, dz va a ser igual a 6xy por dx más 3x cuadrado por dy. Así de sencillo. Condiciones necesarias para la diferenciabilidad. Si f es diferenciable en un punto, entonces f es continuo en el punto. Ya lo hemos dicho al comienzo, que la diferenciabilidad implicaba continuidad. Por lo tanto, si f es diferenciable, entonces f es continuo. B. Como la expresión de la
diferencial está dada o intervienen las derivadas parciales, el punto B dice, existen las derivadas parciales derivadas de f respecto de x sub i en el punto P0, con i igual a 1, 2, hasta n. Y tercero, la C. Existe para todo U vector unitario, la derivada direccional en la dirección de U de f en P0. Veamos. Esta un poco tiene que ver con la anterior, con la B. Si existen las derivadas parciales, va a existir la derivada direccional. Entonces ahí la tercera dice, existe para toda dirección, podríamos decir, o para todo vector unitario U, la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección de U. Y esa derivada direccional está dada por el vector gradiente de f en P0 por el vector unitario U, que es la definición de la derivada direccional en función de el gradiente y un vector unitario. Condición suficiente para la diferenciabilidad. Acá debemos diferenciar las condiciones necesarias con la condición suficiente. La condición necesaria quiere decir que para que sea diferenciable una función, estas condiciones deben existir. Son necesarias que existan. Y las condiciones de suficiencia quieren decir que si existen, la función es diferenciable. A eso se refiere la condición de suficiencia. O sea, es suficiente que existan para que la función sea diferenciable. A eso se refiere. Entonces, ¿qué dice acá el teorema? Sea z una función de n variables si existen las derivadas parciales. Si existen las derivadas parciales. Derivada de f respecto de x, y en el entorno de un punto P0. Condición necesaria. Y son continuas, ahí está la suficiencia. La condición suficiente. Si existen las derivadas parciales y son continuas en dicho punto, f es diferenciable en dicho punto. O sea, que la existencia de las derivadas parciales no es suficiente para que la función sea diferenciable.
es una condición necesaria, pero no es suficiente. La suficiencia se da con la continuidad de esas derivadas parciales. Entonces, ahí tenemos este teorema, la demostración, utilizando nuestro recordado teorema del valor medio. Y dice, hipótesis, existen las derivadas parciales en el entorno del punto y son continuas en dicho punto. O sea, en el entorno del punto P0 y son continuas en dicho punto. La tesis, la función es diferenciable. Por el teorema del valor medio, el incremento total, delta de Z0, valor de la función con todas las variables incrementadas, menos el valor de la función con las variables sin incrementar, se puede escribir como delta de Z0 igual a la derivada de f respecto de x1 en un punto intermedio, alfa 1 supra 1, alfa 2 supra 1, alfa n supra 1 por delta de x1, más la derivada de f respecto de x2 en un punto intermedio, alfa 1 supra 2, alfa 2 supra 2, alfa n supra 2, más derivada de f respecto de xn en un punto intermedio, perdón, por delta de x1, por delta de x2 sería la otra, y más la derivada de f respecto de xn en un punto intermedio, alfa 1 supra n, alfa 2 supra n, alfa n supra n, por delta de xn. Eso nos dice el teorema del valor medio, donde alfa 1 supra i, alfa 2 supra i, alfa n supra i son puntos interiores a los intervalos. Y ahí pone todos los intervalos. Nosotros, toda esa expresión que está ahí, podemos obviarla diciendo en un punto intermedio. Entonces, por ser continuas las derivadas parciales, en el punto P0, se puede escribir ese incremento total como la derivada de f respecto de x1 por delta de x1 más la derivada de f respecto de xn en el punto intermedio por delta de xn, donde la derivada de f respecto de xy en el punto intermedio alfa 1 supra i, alfa 2 supra i, alfa n supra i, va a ser igual a la derivada de f en el punto P0, en el punto P0, x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0, más un epsilon sub i. Es decir, más un pequeño infinitésimo. Entonces, si se reemplaza
Esta expresión derivada de f respecto de xy igual a la derivada de f respecto de xy en el punto P0 más los epsilon sub i en 1, nos quedaría delta de z0 igual a la derivada de f respecto de x1 en P0 más epsilon 1 más delta de x1, más la derivada de f respecto de x2 en P0 más epsilon 2 por delta de x2, y más la derivada de f respecto de xn en P0 más epsilon sub n por delta de xn. Y que reagrupando los términos, nos quedaría derivada de f respecto de x1 por delta de x1 más derivada de f respecto de x2 por delta de x2 más derivada de f respecto de xn por delta de xn más epsilon 1 delta de x1 más epsilon 2 delta de x2 más epsilon n delta de xn. Que es o coincide con la definición de función diferenciable que habíamos visto acá arriba. Esto. Si una función f es diferenciable en P0, entonces el incremento total delta de Z0 en ese punto puede escribirse como, y ahí lo tenemos, función diferenciable. Entonces hemos llegado a esa misma expresión. Entonces, si las funciones son continuas, o sea, si las derivadas parciales son continuas, existen y son continuas las funciones diferenciables. Otra vez lo tenemos ahí al teorema del valor medio. Ahí hay algunos ejemplos. Y vamos, propiedad invariante de la diferencial total de funciones compuestas. Dice, si z igual a f de u, b y w es una función compuesta con u igual a u de xy, b igual a b de xy y w igual a w de xy, donde u, b y w son funciones diferenciables, entonces la diferencial total de esta función no depende de las variables elegidas como independientes. En otras palabras, la diferencial de z respecto de u, b y w va a ser igual a la diferencial de z respecto de x, y. Bien, la hipótesis. F de u, b y w es una función compuesta con u igual a u de xy, b igual a b de xy y w igual a w de xy, donde u, b y w son funciones diferenciables. La tesis, la diferencial de z en u, b y w es igual a la diferencial de z en x, y. Acá se pueden hacer dos demostraciones. La primera, la diferencial de z en u, b y w es la derivada de z respecto de u por du más la derivada de z respecto de b por db más la derivada de z respecto de w por dw. Como la función z es una función compuesta, yo puedo escribirla como z igual a f de u de xy, b de xy, w de xy. En definitiva, z es una función de x y y.
La diferencial total de z respecto de x y y será la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy. Ahora bien, vayamos a la diferencial de z respecto de u, b y w, que era z, la derivada de z respecto de u por du más la derivada de z respecto de b por db más la derivada de z respecto de w por dw. Como u, b y w son diferenciables, la diferencial de u va a ser la derivada de u respecto de x por dx más la derivada de u respecto de y por dy. La diferencial de b va a ser la derivada de b respecto de x por dx más la derivada de b respecto de y por dy. Y la diferencial de w va a ser la derivada de w respecto de x por dx más la derivada de w respecto de y por dy. Que reemplazadas en 1, la que está arriba, nos quedaría que la diferencial de z respecto de u, b y w va a ser igual a la derivada de z respecto de u por la de u respecto de x por dx más la derivada de u respecto de y por dy. Y así más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x por dx más la derivada de b respecto de y por dy, que es de b. Y más la derivada de z respecto de w por dw, que va a ser la derivada de w respecto de x por dx más la derivada de w respecto de y por dy. Si aplicamos la propiedad distributiva ahí tendremos la derivada de z respecto de u por la de u respecto de x por dx, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x por dx, y más la derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de x por dx, que podemos agruparla en un término sacándole el factor común de x, con lo cual nos queda la derivada de z respecto de u por la de u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por la de b respecto de x, más la derivada de z respecto de w por la de w respecto de x. Todo eso por dx. Y por otro lado, tendremos la derivada de z respecto de u por la de u respecto de y por dy, más la derivada de z respecto de b por la de b respecto de y por dy, y más la derivada de z respecto de w por la de w respecto de y por dy. Entonces a toda esa la podemos reagrupar en un solo término sacándole factor común, sacándole factor común de y, con lo cual nos queda más la derivada de z respecto de u por la de u respecto de y, más la derivada de z respecto de b por la de b respecto de y, más la derivada de z respecto de w por la de w respecto de y por dy. Y si observamos, lo que está entre paréntesis es la derivada de z respecto de x por dx. Y lo que está en el otro paréntesis es la derivada de z respecto de y por dy, regla de la cadena. Entonces ahí observamos que la diferencial de z en u, b y w va a ser igual a la diferencial de z en x y y. Yo le decía que había otra demostración. La otra demostración precisamente es comenzar con la diferencial de z en x y y. La diferencial de z en x y y es la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy.
A su vez, la derivada de z respecto de x es todo esto, la regla de la cadena, porque es una función compuesta z. Y la derivada de z respecto de y es todo esto, regla de la cadena, por dy. Si aplicamos la propiedad distributiva y reagrupamos, sacando común la derivada de z respecto de u, la derivada de z respecto de b en el segundo término y la derivada de z respecto de w, nos queda esta expresión. A partir de esta, nos quedaría esta expresión. Por otro lado, lo que está entre paréntesis, en el primero es de u, en el segundo es de b, en el tercero es w. Por lo tanto, toda esta expresión la puedo escribir de esta manera. Y llego a esto. Es decir, hago el camino inverso de abajo hacia arriba. Acá hago el camino de arriba hacia abajo. O sea, cualquiera de las dos es válida. Diferenciales sucesivas. Diferenciales sucesivas. Así como las derivadas tienen derivadas sucesivas, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, derivada enésima, acá también tenemos las diferenciales sucesivas. Es decir, diferencial primera, diferencial segunda, diferencial tercera, diferencial cuarta, diferencial enésima. Y en estos casos siempre recordemos que la diferencial de una función es la derivada de la función respecto de una variable por la diferencial de esa variable correspondiente. O en n variables podemos decir que la diferencial de una función es la suma de las derivadas parciales respecto de una variable, la suma de los productos, perdón, la suma de los productos de la derivada parcial de una función respecto de una variable por la diferencial correspondiente a esa misma variable. Entonces, básicamente, recordemos, la diferencial es la derivada por la diferencial. Ese es el concepto que debemos tener siempre presente. La diferencial de una función es la derivada por la diferencial de la variable. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos una función de dos variables, z igual a f de xy, la diferencial primera de z va a ser la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy. Y si yo quiero diferenciar nuevamente, si le aplico la diferencial a la diferencial de z, voy a tener la diferencial segunda de z. Y esa diferencial segunda, conceptualmente, va a ser la derivada respecto de x por dx más la derivada respecto de y por dy. Entonces de acá surge el siguiente teorema, que dice, si z es una función de x y y diferenciable, y de x y de y son constantes respecto de la variable x, respecto de la variable y si z respecto de x y z respecto de y son derivables de x y y que cumplen con las condiciones de Schwarz,
Las condiciones de Schwarz era que las derivadas cruzadas eran iguales, entonces la diferencial segunda de z va a ser la derivada segunda de z respecto de x dos veces por dx al cuadrado, más dos veces la diferencial segunda de z respecto de x primero de y después, o respecto de y primero de x después, por dx de y más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por dy al cuadrado. Vamos a la demostración. Z es una función diferenciable, de x y de y son constantes respecto de las variables x y y, y las derivadas de z respecto de x y z respecto de y son funciones derivables y que cumplen con el teorema de Schwarz, es decir, son continuas. La tesis, la expresión. Bien. Vayamos. Tenemos entonces diferencial de z igual a la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy. Entonces, la diferencial de la diferencial de z va a ser la diferencial de esta expresión. Es decir, va a ser la diferencial de la derivada de z respecto de x por dx más la diferencial de la derivada de z respecto de y por dy. Recordemos que una derivada es una función. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la diferencial de la diferencial es diferencial segunda. La diferencial de la derivada de z respecto de x va a ser la derivada respecto de x de la derivada de z respecto de x por dx, lo cual me da la derivada segunda de z respecto de x dos veces por dx, más la derivada respecto de y de la derivada de z respecto de x por dy, o sea, derivada segunda de z respecto de x primero de y después por dy, y todo eso por dx, más lo mismo, la derivada segunda de z respecto de y primero de x después por dx, y más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por dy, y todo eso por dy. Si aplicamos la propiedad distributiva para los diferenciales, tendremos la derivada segunda de z respecto de x dos veces por dx al cuadrado más la derivada segunda de z respecto de x primero de y después de x de y, o de y de x, perdón, más la derivada segunda de z respecto de y primero de x después por dx de y, más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por dy al cuadrado. ¿Cómo? Las derivadas cruzadas cumplen con el teorema de Schwarz-Clairaut. Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, puedo escribirlas dos veces. Entonces, ahí me queda la expresión siguiente. La tercera. La diferencial tercera va a ser la diferencial de la diferencial segunda. Y observemos cuál es la expresión. Diferencial tercera de z dice que es la derivada tercera de z respecto de x tres veces por dx al cubo, más tres veces la derivada tercera de z respecto de y primero de x dos veces por dx al cuadrado de y, más tres veces la derivada tercera de z respecto de y dos veces respecto de x después por dx de y al cuadrado, y más la derivada tercera de z respecto de y tres veces por dy al cubo.
Con respecto a esta, puede ser derivada tercera de z respecto de x primero de y dos veces. Lo mismo. Entonces, observamos ahí que esta, la 1, tiene una estructura muy parecida al cuadrado de un binomio. Y la segunda, la 2, tiene muy parecida la estructura al cubo de un binomio. Entonces, si realizamos esa analogía, podemos utilizar el operador diferencial. ¿Cuál es el operador diferencial? La derivada respecto de x por dx, más la derivada respecto de y por dy. Ese se llama operador diferencial. Entonces, la diferencial primera de z va a ser la aplicación del operador diferencial a la función z. Entonces va a ser la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy. Listo, una sola vez. La diferencial segunda va a ser el operador diferencial, entre comillas, al cuadrado aplicado a z, donde este exponente, el 2, va a significar para las derivadas orden de derivación y para los diferenciales exponente. Entonces de ahí es que decimos el cuadrado del primero, derivada segunda de z respecto de x dos veces por dx al cuadrado, más el doble producto de la derivada segunda de z respecto de x primero de y después, el doble producto del primero por el segundo. Entonces ahí es la derivada segunda de z respecto de x primero de y después, o de y primero de x después, no es lo mismo, por dx de y. Y más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por dy al cuadrado. Entonces la estructura del desarrollo del cuadrado de un binomio. El tercero será la estructura del desarrollo del cubo de un binomio. La cuarta elevado a la cuarta y la enésima el binomio de Newton. O sea, el ns. O sea, un binomio elevado a la n. Entonces, el exponente para las derivadas implica orden de derivación. Y para los diferenciales indica exponente. ¿Alguna pregunta respecto de eso? ¿Saben el cuadrado del binomio? Supongo. Bien. Entonces, interpretación geométrica de la diferencial total en funciones de dos variables. Así como hicimos al comienzo, en el grafiquito este. Una interpretación geométrica gráfica de la diferencial de una función de una variable, también tenemos una interpretación geométrica para la
diferencial de una función de dos variables independientes. Y ahí tenemos un grafiquito. Fíjense ese gráfico. Yo voy a, más o menos, fíjense, es un gráfico en el espacio. Es un gráfico en el espacio. A ver si lo puedo subir un poco aquí. A ver si lo podemos subir un poco. A ver, ahí va. Ahí creo que vamos a ver mejor. Ahí vamos a ver un poco mejor. Entonces, fíjense. Ahí tenemos. Lo que hace acá lo toma X0 y acá lo toma Y0. Esto es X0 y esto es Y0. Y también hace lo siguiente, fíjense. Acá lo toma a X0 más delta de X. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Acá lo tomamos a X0 y acá tomamos X0, Y0, X0 más delta de X. Acá lo tomamos al... perdón. Acá lo tomamos al Y0. Este es Y0. No. Acá lo toma Y0. Entonces, este va a ser Y0 más delta de Z. Este es el punto P sub 0, X0, Y0. X0, Y0. Y lo que hace ahí, fíjense lo que hace. Para poder graficarlo y para poder entenderlo, lo que hace es lo siguiente. Hace esto. Hace un cubo. Hace un cubo de forma tal que este punto, ese punto es P sub 0, X0, Y0, Z0. Donde Z0 es F de X0, Y0. Es la alturita esta. Y esta altura es la misma que esta. Acá lo voy a sacar este, lo voy a poner más cosas. Lo voy a poner acá. Ahí. Decía que esa altura es la misma que esta. ¿Por qué? Porque ese es un cubo. O un cubo o un paralelepípedo. Entonces, de ahí, hace lo siguiente. Tengo un punto acá. De ahí, fíjense, lo voy hacia acá, así yo. Ya. Y ahí hace lo siguiente.
Y ahí hace la función. Esta es la función. Entonces el punto P0 pertenece a la función. Y también de ahí, a ver si tengo acá el otro, acá. También en ese punto, este verde esto es Z igual a F de XY. Y este verde es plano tangente. Ese verde es plano tangente. Entonces acá, este punto que está acá es X0 más delta de X, Y0 más delta de Y. Este punto que está acá. La altura esta, este punto le llama Q1. Q1. Y es X0 más delta de X, Y0 más delta de Y, Z1. A este punto le llama Q'. Y a este punto, no sé si le llama Q, que es lo mismo que P0, que es X0. No, creo que es P0 nomás. Ya lo ven, pero creo que es P0 directamente. Entonces, esa es la gráfica que tiene ahí. Esa es la gráfica que tiene ahí. Entonces, este punto que está acá, lo que sí le quiero hacer ver, este punto es X0 más delta de X, Y0 más delta de Y, Z1'. Ese punto que está sobre el plano tangente. Este punto. Sobre el plano tangente. Entonces, esa es la gráfica. Recuerden, hago un paralelepípedo de altura Z0, 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 Z0. Y de ahí trazo la función y trazo el plano tangente. Entonces, esa es la gráfica. Sáquenle una foto, algo si quieren. O una captura de pantalla. Entonces, esa es la gráfica que está ahí. Fíjense, ahí tenemos la superficie, ahí tenemos el cubo, ¿ven? El cubo, el prisma, el paralelepípedo ese. ¿Ve? Acá tenemos X0, Y0. La altura es F de X0, Y0. Esto es X0, Y0, Z0. Acá tenemos el punto P1. X0 más delta de X, Y0 más delta de Y, 0. ¿Ve? Está sobre el piso. La alturita esta es F de X0, Y0. Acá tenemos el punto Q1,
que es x0 más delta de x, y0 más delta de y, z1, ese punto. Y acá tenemos Q'. Acá tenemos Q'. Acá tenemos Q' sobre el plano. Este Q' que está acá sobre el plano. Entonces, bueno, ¿qué no hay ahí? Entonces, la diferencia de cotas tomado sobre la superficie, o sea, fíjense, entre este punto, esta altura, que es la misma que esta altura, y esta altura, eso es el incremento. La diferencia de cotas tomadas sobre la superficie es el incremento. Es lo mismo que hemos visto para una sola variable. La diferencia de valores sobre la curva es el incremento. Y la diferencia de valores tomado sobre el plano tangente, la diferencia de cotas tomadas sobre el plano tangente es la diferencial. Lo mismo que en función de una sola variable decíamos la diferencia de valores tomados sobre la curva, sobre la recta tangente. Acá es sobre el plano tangente. Entonces esa es la diferencial. Entonces esa es la interpretación de este gráfico. Entonces fíjense ahora el análisis analítico. El plano tangente tiene como ecuación z menos z0 igual a la derivada de f respecto de x en P0 por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en P0 por y menos y0. El punto Q', que decíamos que está ahí, Q', que está acá en la puntita esta, pertenece al plano tangente, por lo tanto lo tiene que verificar. Por lo tanto, Q' va a tener Z1' menos Z0 por la derivada de f respecto de x en P0 por x0 más delta de x menos x0 más la derivada de f respecto de y en P0 por y0 más delta de y menos y0. O sea, reemplazamos x y y por x0 más delta de x, y0 más delta de y. Y a z lo reemplazamos por z1'. Si simplificamos la expresión, o sea, x0 se va con x0, y0 se va con y0. Nos queda esto. Z1' menos Z0 va a ser la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y. Por lo tanto, Z1' menos Z0 es la diferencial de z. Entonces de ahí surge que esta distancia, este es el Z0, f de x0 y y0, fíjense. Entonces esta distancia es el de z. Entonces de ahí surge eso. Entonces la diferencia entre dos puntos de cotas de dos puntos que están sobre el plano tangente. Entonces la relación entre el incremento total y la diferencial total. Delta de z es la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. El dz
O sea, pero esto es de Z. Esto es de Z. Por lo tanto, delta de Z menos de Z, en valor absoluto, va a ser epsilon 1 por delta de X más epsilon 2 por delta de Y, en valor absoluto. Y ahora, como epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 para delta de X y delta de Y, que tienden a 0, la diferencia entre delta de Z, 0 y de Z puede hacerse tan pequeña como se quiera, con tan solo tomar delta de X y delta de Y es suficientemente pequeño. Por eso es que para valores pequeños de delta de X y delta de Y, tomamos al delta de Z similar a dz. Decimos que son prácticamente iguales. Es decir, cuanto más chiquitito hacemos los incrementos, delta de Z y de Z se hacen más similares, se acercan. Entonces esa es la relación que hay entre el incremento y el total y la diferencia del total. Diferencial es exacta. Si la diferencial está expresada como m de x y de x y más n de x y de y es la diferencial total de alguna función z, entonces se dice que esa expresión es una diferencial exacta. Es decir, existe una función z tal que la diferencial de z es m de x y de x más n de x y de y. Y la condición para que esa función, o para que esa diferencial sea exacta es la siguiente. Si las funciones m y n son continuas, con derivadas parciales continuas en una región, entonces m de x y de x más n de x y de y es una diferencial exacta si y solo si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Esto es sencillo de demostrar. Se demuestra de la siguiente manera. Yo digo que tengo una función z igual a f de x, y para la cual dz es igual a la derivada de f respecto de x en p0 por dx más la derivada de f respecto de y en p0 por dy. Por otro lado, tengo la diferencial m de x y de x más n de x y de y. Si esta es la diferencial de dz, entonces m de x y es la derivada de f respecto de x en p0 y n de x y es la derivada de f respecto de y en p0. Y si la derivada de m respecto de x es igual a la derivada de n respecto de y, perdón, la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, la derivada de m respecto de y va a ser la derivada de f respecto de x primero de y después. Y esto va a ser la derivada de f respecto de y primero de x después. Entonces, por Schwarzschild-Clairaut, las derivadas cruzadas son iguales.
Por lo tanto, de ahí se cumple que la derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x. Ahí está esa demostración. ¿Ve? La de m respecto de y igual a la de n respecto de x. Entonces eso es para ver si son exactas. Y por último, aplicaciones de las diferenciales. Valor aproximado de una expresión aritmética. Por ejemplo, dice calcular en forma aproximada el valor de 8,01 elevado a la 1/3 por 2,02 elevado al cuadrado. La función es un número a la 1/3, o sea, yo le puedo poner x a la 1/3, multiplicado por otro número al cuadrado. Puedo poner y al cuadrado. Por otro lado, puedo observar acá que tengo 801. Entonces, P0 voy a tomar el entero más próximo. En este caso, 8. Para X0. Y para Y0, el entero más próximo es 2. Entonces, X0 y Y0 van a ser 8 y 2. P1 es 8,01 y P2, 2,02. ¿De dónde? La diferencia me va a dar de X y de Y. La diferencia entre lo que tengo y lo que tomo. Entonces, 801 menos 8 me da 0,01 para de X. Y 2,02 menos 2 va a ser 0,02 para de Y. Lo que se hace acá es lo siguiente. Lo que se hace acá es lo siguiente. Yo tengo el delta de Z0, que es igual a f de x0 más delta de x, y0 más delta de y, menos f de x0 y0. Despejo f de x0 más delta de x, y0 más delta de y eso me queda igual a f de x0 y0 más delta de z0. Lo que yo quiero calcular es esto. Esto es lo que quiero calcular. El 8, f de 8,01 es este 2,02. Y eso va a ser igual a f de 8,2 más, y en vez de calcular el delta de Z0, calculo la diferencial. El diferencial de Z. Es el cálculo aproximado que se llama. Así se hace. Entonces, lo que está haciendo ahí es eso. Fíjense. La diferencial de la función, diferencial de Z le llamemos, es la derivada respecto de x por dx más la derivada respecto de y por dy. Hago la derivada, reemplazo a x por 8, a y por 2, a dx por 0,01 y a dy por 0,02.
y obtengo la diferencial total de la función. O sea, de esa expresión. Me da 0,1636. Entonces, f en P1 va a ser igual al valor de la función en P0, P más la diferencial P0. Entonces eso va a ser igual al valor de la función 8 elevado a la 1/3, 2 al cuadrado de 4, 2 por 4, 8. F en P0, que es 8, más el valor de la diferencial total. O sea que esa expresión 8,01 1/3 por 2,02 al cuadrado igual a 8,16. Esto yo no cálculo aproximado. Por último, vamos a ver lo siguiente, conceptualmente. Error. Teoría de error. De Z, que es lo que se llama error absoluto. Por ejemplo, yo tengo una caja que cobra en el supermercado, cobra 10.000 pesos. Según los tickets tiene 10.000 pesos. Cuando va y abre la caja, 9.900. O sea, cuando cuenta los billetes, 9.900. El error es se llama error absoluto. De Z sobre Z, o sea, la diferencial sobre el valor de la función de punto se llama error relativo. Esto también lo podemos expresar como la diferencial de f de 0. Y esto lo podemos expresar como la diferencial de f de 0 sobre f de 0. Se llama error relativo. ¿Qué es el error relativo? Por ejemplo, se llama error relativo. O sea, el error sobre el valor exacto. La diferencial sobre el valor de la función. Por último, está Z, el que se usa la diferencial de 0 sobre la función entre 0 f de 0. Se llama error relativo porcentual.
Esto es acá. Bien. 10.000. Se equivocaron un 1%. A eso se refiere la teoría del error. La diferencia es el error absoluto. En general, el error absoluto, salvo en cuestiones muy particulares, se usa. Cuando se hace ajustes, mecánica, ajustes de algún motor, de auto, estilo ahí se usa el error absoluto y no puede tener un error más que una décima de milímetro. Ese se usa mejor. El error relativo se llama error relativo por unidad también en algunas partes. Y ese casi no se usa. Más se usa el error relativo conceptual, porque el error relativo conceptual nos da una acabada visión del error que estamos cometiendo. Nosotros decimos que equivocamos todo 100%. Y no es nada. No es nada. Si decimos que equivocamos 50%, ahí decimos, eso es muy. Entonces, eso tiene la teoría de error. Eso es lo que tiene ahí la mente. Error relativo conceptual. Mira la letra que me tocó para la sesión. Me puso 10, 2 y 20. Como hable de 0,05 centímetros cada una. Ese es el error. Para cada una. Medida 0,5. 10 es el activo. Muy bien. Entonces, esto es diferencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? La clase que viene vamos a ver a la última máximo mínimo. Ahí puede descargar aquí. Pero bueno. Nos vemos entonces en la clase que viene. Que tengan un buen día. Buen día, profe. Gracias, profe. Igualmente, tenga buen día. Muy bien.